Buenos días. Vamos a ir comenzando este webinar que organiza la Confederación de Empresarios de la mano de nuestra Confederación de Empresarios de Andalucía, que está patrocinado, financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad de la Junta de Andalucía, un convenio que tiene la CEA con la Consejería, y que intentamos pues, que se convierta en una herramienta de utilidad para la pequeña y para la mediana empresa. Y cuando me refiero a utilidad, lo digo con el más amplio sentido de la palabra. Muchas veces tratamos asuntos de mucha importancia y todos los asuntos tienen su importancia, mucha, y más en el seno de la empresa, pero de grandes estrategias, ¿no? Y en esta ocasión vamos a tratar un asunto, yo creo que de primera necesidad para la pequeña y mediana empresa, y para eso pues tengo que agradecer pues la presencia y la colaboración de la Fundación FEPAMIC con su responsable Alfonso Ariza Ruiz, al que saludo atentamente en esta mañana, y que tuvo la virtud de dirigirse a la Confederación para ofrecer la posibilidad de colaborar con ellos en un proyecto tremendamente importante y tremendamente apasionante, como es la creación de la red de empresas altamente comprometidas de FEPAMIC, de la Fundación FEPAMIC. Fruto de ello, pues hemos derivado la posibilidad también de hacer este webinar, que lo va a desarrollar don Luis Fernando León, al que saludo igualmente, y que creo que va a ser tremendamente interesante. La destrucción segura del material confidencial de las empresas. Es decir, de título está es muy llamativo. La destrucción segura del material confidencial. ¿Cuánto material confidencial tenemos en las empresas? Bueno, creo que cuando empecemos a contestar a esas interrogantes vamos a caer en la cuenta de que tenemos muchísimo material que no le damos posiblemente la importancia que tiene, pero que tenemos que tener la seguridad de que ese material va a tener su trayectoria adecuada, su destrucción adecuada y su asesoramiento adecuado. Así que lo felicito de antemano tanto a FEPAMI, a la Fundación FEPAMI, como a don Luis Fernando León, porque creo que va a ser tremendamente interesante. Y luego, como saben, habrá un turno de preguntas de todos los que consideren hacerlas, todos los asistentes inscritos. La pueden hacer a través del chat y se le dirigirá a los ponentes. Por último, también deciros que al finalizar se pasará una pequeña encuesta de satisfacción, es muy breve. Les pido por favor que la contesten y que nos la hagan llegar. Eso será al final del webinar. Sin más, y dándole nuevamente las gracias a la Fundación FEPAMI y al ponente, voy a cederle la palabra a don Alfonso Ariza Ruiz, director de la Fundación FEPAMI, un sector que genera empleo, y nunca mejor dicho. La Fundación FEPAMI está haciendo una labor encomiable. En Córdoba las empresas cada vez la conocen más, cada vez la tienen más presente, y desde luego desde la Confederación de Empresarios vamos a seguir en esa línea con ellos. Así que, Alfonso, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, en primer lugar, como puede ser de otra manera, darte las gracias a ti en nombre de, como responsable de SECO, por invitarme para poder ser partícipe de este proyecto, digamos, solidario que vincula el mundo de la solidaridad, el mundo de la ayuda con el mundo de las empresas. Como tú muy bien sabes, nosotros somos miembros de SECO y estamos encantados porque recibimos una ayuda enorme cada vez que solicitamos cualquier tipo de ayuda. Siempre está a disposición. SECO demuestra cada día la profesionalidad tanto de la gente que la dirige como de la gente a la que pertenece a ella. ¿Qué hacemos en REA? Pues en REA
su nombre lo dice, red de empresas altamente comprometidas. Desde la Fundación FEPAMI hemos querido crear un sello que identifique a aquellas empresas que son algo más que unos meros prestadores de productos o servicios. Queremos que las empresas sean empresas comprometidas con la sociedad, comprometidas con su territorio y comprometidas con las personas que hacen posible que cada día estas empresas crezcan más. Para eso nace el programa REA. Queremos aportar a través de nuestro sello un valor añadido a estas empresas, que la visibilidad que cada día tienen en el mundo en el que vivimos, básicamente en las redes, en la calle, en las vallas, incluso en sus tarjetas o albaranes, nuestro sello lo identifique como una organización, como una empresa altamente comprometida. Por supuesto, como no, darle las gracias a Luis Fernando León, vamos, que ya me consta que es un gran especialista en la protección de datos, es una de las mejores, él es abogado especializado en esto y dirige una de las mejores empresas en este sector. Darle las gracias por participar, porque desde el momento que me consta que Seco se lo propuso, no puso ninguna pega para estar con nosotros y dedicar una hora de su tiempo a informarnos, a enseñarnos, y estoy muy seguro que algo importante aprenderemos hoy. No me voy a extender más. Reitero, muchas gracias, Antonio, por esta invitación y muchas gracias a todos los presentes. Bueno, pues Antonio. No, simplemente, Fernando, tú ya es la palabra. Vale, pues muchas gracias a ambos. En primer lugar, es un honor estar aquí con todos ustedes compartiendo este ratito, dando, por supuesto, las gracias primero a CECO y a la Federación, la Confederación de Empresarios de Andalucía y, por supuesto, a don Alfonso Ariza, que ha tenido el gusto de invitarme a este webinar. Es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes. Aunque la materia es un poco ardua y técnica, yo voy a intentar dar un enfoque más de aproximación a la figura de lo que es la destrucción de la documentación confidencial en las empresas, sobre todo el material en papel, que es lo que tradicionalmente hemos manejado y seguimos en muchos casos pues manejando hasta ahora, ¿no? Aunque vivimos en la era de la transformación digital, eso es evidente, es una cosa palmaria y notoria, y las empresas ya cada vez se van adaptando más a esta transformación digital. Ello no es impedimento para que todavía tengamos cantidades ingentes de papel en las empresas y que el tratamiento de este material, por supuesto, tiene que recibir, para cumplir con la normativa de protección de datos vigente en nuestro país, tiene que recibir el tratamiento adecuado, ¿no? Voy a compartir con vosotros la diapositiva, un segundito, la presentación, si me permitís. Bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues como veis ahí, el tema a tratar hoy es la destrucción del material, obviamente confidencial, de las empresas y la destrucción del documental en relación con la normativa de protección de datos personales. Bien, ¿qué es esto de información y qué es esto de confidencial? Yo lo pongo ahí entrecomillado. La gestión empresarial es un conjunto de redituables, ¿no? de cosas que pueden reportar a las empresas beneficios. Eso es lo que significa esa palabra, ¿no? Redituables. Es decir, medidas y estrategias que buscan mejorar la productividad y la competitividad en las empresas. Esta función la suelen desempeñar pues, consultores, directores, los gerentes, ¿no? Que son los que planifican o estratifican o fijan las estrategias de la información que se maneja en las empresas. Información es uno de los activos que potencialmente son más valiosos que puede tener una empresa. El valor real de esta información depende de cómo sea gestionada por parte de la empresa, del tiempo que se emplea para procesarla, traducirla en el lanzamiento de un producto concreto o de los servicios que vende esta empresa y en qué medida se utiliza eficientemente y es cuantitativa y cualitativamente mejor que la de las empresas competidoras, porque no olvidemos que en un mercado como el actual, la competencia entre empresas pues es lo que rige un poquito la ley de la oferta y la demanda y lo que prima en el mercado. La palabra confidencial o la información confidencial es toda aquella, o podemos definirla como toda aquella que tenga acceso restringido o haya sido entregada a personas individuales o también jurídicas, ¿por qué no? También empresas, bajo una garantía de, como el propio nombre indica, de confidencialidad. Es decir, una destrucción confidencial y segura supone asegurar
la confidencialidad a lo largo de todas las actividades del proceso, es decir, una recogida, un transporte, almacenamiento de esa información y luego la custodia y la destrucción posterior y después mediante la reducción del material a un tamaño o tal, estoy hablando siempre del caso del papel, ¿no? Veremos otros supuestos, otras formas de tratar la información. Esa reducción a un tamaño tal que en la medida de lo posible la haga indescifrable o ilegible o, como dice la normativa, irreconstruible. Es decir, la normativa lo que exige, sobre todo en materia de protección de datos, te habla, tanto el RGPD famoso, que entró en vigor en el 25 de mayo de 2018, como ahora posteriormente la Ley Orgánica 3/2018, lo que relaciona los datos con la información es la identificación y hacerla identificable. Entonces, la única forma de cargarse o de vulnerar esa identificación y esa identidad con los datos es hacerla ilegible, hacerla indescifrable a través de la destrucción, que es lo que vamos a tratar hoy mayormente. Lo que más nos importa en este tema es que la información ha de destruirse de manera confidencial, como pongo ahí, de forma segura a lo largo de todo su ciclo de vida, desde que nace la información, desde que llega a nuestros ordenadores, la imprimimos y posteriormente la almacenamos y la destruimos. Solamente la gestión y el control de esa actividad asegura el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la seguridad de la información y al tratamiento y la protección de los datos personales, ¿vale? Por lo tanto, es una cualidad de la información que hace que solo pueda ser accesible, como dice ahí la diapositiva, a personal autorizado. Cualquier cosa que se salga fuera de ahí, con las normas de estandarización, como dice aquí, esa es una definición que da la Organización Internacional de Estandarización, la ISO, la normativa europea y mundial sobre estandarización, en este caso la 27.002 sobre seguridad de la información. Bien, en España, ¿qué normativa tenemos de aplicación? Solo voy a dar una pincelada porque realmente no vamos a aburrir aquí al público asistente con la normativa legal, sí, por lo menos que la conozcan un poquito. Como he dicho, las normas de estandarización se traducen al final en normas UNE, que son una norma española, es la definición. En este caso, hay una normativa europea que se transpone al derecho español y que se traduce en la norma UNE en 15.713 del año 2010, que es la que marca la pauta técnica, de cómo se tiene que realizar el tratamiento de la destrucción de la documentación confidencial en este caso. También, obviamente, tenemos que evidenciar, mejor dicho, el reglamento europeo, ya tan temido y tan conocido como RGPD o RPDG, como mucha gente le llama de muchas maneras, ¿no? Pero que viene a ser, en suma, el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Reglamento que surge en el Parlamento, en el seno del Parlamento Europeo y del Consejo y que, por lo tanto, es de directa y obligatoria aplicación en todos los Estados miembros, ¿vale? También, ahora lo veremos más adelante, nos marca la pauta de cómo se tiene que tratar esa destrucción documental para que cumpla con los preceptos de este reglamento. Igualmente, la consecuencia de la aprobación por la Unión Europea del reglamento de la Unión es la transposición a la normativa española a través de la Ley Orgánica 3/18 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, que viene a derogar, a su vez, la ya tan conocida, que es la que teníamos durante muchos años en España, la Ley Orgánica también 15/1999. ¿Por qué Ley Orgánica? Porque no olvidemos que lo que estamos tratando aquí es un tema, como ha dicho Antonio, muy importante. Es un tema que son ni más ni menos que derechos fundamentales de la persona. Estamos hablando de artículos tan importantes como el artículo 18 de la Constitución, 18.4, que habla de la privacidad de las personas. Y eso es un tema que, aunque las empresas muchas veces, y hablo como abogado y empresario, no le damos importancia, o para nosotros la protección de datos puede ser un quitatiempos o una cosa que nos pueda doler un poco la cabeza en cuanto a molestia, lo conciben muchas veces los empresarios como molestia, pero hay que dar el tratamiento, nunca mejor dicho, adecuado, porque el objeto que se está tratando no es ni más ni menos que los derechos de las propias personas. Son derechos fundamentales, porque están incardinados dentro de la terna o del cuadro de derechos fundamentales que la Constitución española regula, ¿vale? Por último, la norma DIN es una normativa también europea específica sobre el tratamiento, digamos que es como si fuera el reglamento o el desarrollo de la UNE, ¿no?
habla del tratamiento específico y técnico, sobre todo técnico, que se tiene que dar en concreto al papel, ¿vale? A la destrucción del papel, que es lo que vamos a tratar aquí. Bien, luego hay otras normas que se han derogado con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3000/18, es decir, cuando se aprobó el RGPD, se aprobó también el Real Decreto 5/2018, que fue provisional, se aprobó en verano y duró muy poquito, duró lo que un cubito de hielo con el sol. ¿Por qué? Porque entró en vigor la Ley Orgánica y lo derogó, y ese reglamento lo que venía a regular era precisamente una cosa muy importante que vamos a tratar hoy aquí, que es el procedimiento sancionador. Las multas que nos pueden caer por no tratar adecuadamente este tema, ¿vale? Solo algunos conceptos para efectos de lo que vamos a ver aquí, simplemente mencionarlos para que ustedes los puedan relacionar. Pues un lugar de custodia, el lugar no destinado a la destrucción, donde se custodia de forma segura el material de carácter confidencial, lo que es propiamente la destrucción, que aunque sea una obviedad, pues esas normativas europeas lo definen. Todas estas definiciones están sacadas de la UNE que hemos mencionado, la 15.713, y vienen a definir un poquito, de una forma técnica, cómo tiene que tratarse el material. La destrucción, pues es la reducción del material a un tamaño tal que en la medida de lo posible lo haga, como he dicho, indescifrable, ilegible e irreconstruible, que son los parámetros o los requisitos que la ley establece y regula. Luego la trituración, que es uno de los métodos que también esta norma UNE de estandarización regula, la reducción mediante medios mecánicos, como ahora veremos también, y la desintegración, que es la reducción por medios mecánicos a un tamaño ya estipulado menor que aquel alcanzable con los medios de triturado. Es decir, ya es el quemado o la eliminación total, que también veremos ahora. Hay dos conceptos que tienen que quedar muy claros a efectos de la protección de datos, que son los dos últimos que hay aquí: el encargado de tratamiento y el responsable. Obviamente el responsable es la figura en la empresa o la propia persona jurídica que trata los datos personales, ¿vale? Y luego tenemos el encargado de tratamiento, que es cualquier persona distinta de ese responsable que por encargo de aquel trata datos de los clientes del responsable o de personas que por un encargo legítimo, dícese un contrato, por ejemplo. El típico ejemplo de un encargado de tratamiento es un gestor o asesor de la empresa, ¿no? Que trata la facturación de esa empresa y trata, a fin de cuentas, datos personales que puedan venir incardinados o recogidos en esa normativa, en ese material, ¿no? Estas son dos figuras que son muy relevantes porque en caso de inspección de la Agencia de Protección de Datos, a los primeros que va a ir a mirar, obviamente, es al responsable y seguramente por derivación al encargado del tratamiento, ¿eh? Por lo tanto, ahora hay que tener cuidado porque las posibles inspecciones que se hagan, se mira, es como una bomba de racimo, estas de los militares americanos, se tira y explota y explota todo lo que hay alrededor, ¿eh? Entonces tenemos que ir muy bien mimando este tratamiento que hacemos en las empresas. Bien, como he dicho, mediante la aplicación de esta normativa, vamos a ver unas medidas o unos niveles de protección que la propia normativa europea que hemos citado y la propia normativa UNE recoge en una serie de clasificaciones que hace que entendamos por documentación confidencial no solo el papel, sino todas aquellas materiales o todos aquellos elementos que pueda haber en una empresa en las cuales se almacene información confidencial que a la postre se traduce en tratamiento de protección de datos. Por ejemplo, ahí tenemos de la A a la H, que es como lo clasifica la norma UNE, el papel, planos, documentos, dibujos, las tarjetas de los móviles, las tarjetas SIM, cintas de vídeo, que ya el VHS nadie lo usa, pero puede ser que todavía almacenemos alguna información ahí, disquetes, cassettes de película, en fin. Eso que aunque es antiguo, no deja de ser información que está almacenada, ¿vale? Y por lo tanto, información, como decía la prensa, el que tiene la información tiene el poder. Y sea el soporte que sea, la información es información, ¿vale? También, obviamente, los discos duros de los ordenadores, programas preinstalados, tarjetas lectoras de chip, componentes y otros soportes físicos a nivel informático o de otra índole. Es curioso, hago aquí un paréntesis, porque es curioso la cantidad de clientes que yo me encuentro en mi empresa que me han demandado ya por brechas de seguridad. Este verano, con la pandemia, pues una de las actividades de los amigos de lo ajeno ha sido meterse a través de los correos phishing que todos ya vamos conociendo por las campañas que está haciendo la Agencia de Protección de Datos a través de televisión y redes. Se meten en los ordenadores, hackean servidores
y eso hace que se provoquen lo que se llaman brechas de seguridad. Pues bien, ahora también veremos que es conveniente poner todas las medidas de seguridad posible para que eso no suceda, ¿vale? Y en el caso de que suceda, pues contar con la debida, el debido plan de contingencia o la debida posible salida a esa situación, ¿vale? Identificaciones, CDs, DVDs, incluso la ropa de marca o uniformes de empresa puede suponer información empresarial. Como he dicho antes, todo lo que tenga que ver o que se haga identificado o identificable con un elemento de la empresa, con algo que lo haga definitorio, porque a fin de cuentas esa información que se transmite a través incluso de la ropa corporativa es un valor añadido para la empresa, es un valor representativo, tiene un valor para la empresa, ¿vale? También, bueno, pues mercancía falsificada, planchas de impresión, microfichas, en función de la actividad a la que se dedique la empresa, pues puede ser también muy útil para la empresa. En el último lugar, radiografías y diapositivas, que tampoco tiene una relevancia en caso de que sean temas médicos o sanitarios, ¿no? Bien, ¿qué documentos, conforme a la normativa, deben destruirse? Pues bien, yo enuncio aquí algunos, pueden ser muchos más, ¿vale? Pueden ser muchísimos más, pero yo sí quiero hacer una relación aquí de los más representativos, es decir, que la normativa no es que haga un numerus clausus, por decirlo así, o un número cerrado de cosas que se deban destruir, pero sí enuncia un poco la pauta de qué debe destruirse, es decir, cualquier documentación, como veis aquí, la mayoría figura en papel, es decir, qué documentos deben destruirse, como currículums, facturas, listas de clientes, presupuestos, registros, todo lo que tenga que ver con materia tributaria o de seguridad social, nóminas, es decir, aquellos documentos donde quede reflejada cualquier información, sobre todo personal, del personal de la empresa o de cualquier personal que tenga relación directa o indirecta con la actividad de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, está claro que entre esos documentos, datos fiscales, como he dicho, números de cuenta, listados de clientes, proveedores y empleados, documentos de desplazamiento, es decir, billetes de avión o de tren, cualquier cosa que haga referencia al desarrollo de una actividad en la empresa, generalmente contienen datos e información sensible que es mejor borrar, es mejor destruir, porque nos puede, a un posible competidor o a un posible malintencionado, le puede dar una información valiosa para poder hacernos la puñeta o la competencia, con perdón. Operaciones financieras comerciales también es conveniente que se catalogan como información sensible para la empresa, es decir, declaraciones de la renta, datos bancarios, todos aquellos datos que permitan a la competencia o una persona malintencionada, sea física o jurídica, manejar esa información en detrimento o en perjuicio de la actividad de esa empresa. Para llevar a cabo este proceso se pueden seguir dos vías, dedicando tiempo y recursos de la empresa a destruirlos, es decir, o lo hacemos propiamente nosotros en nuestras empresas o contratamos externalizamos, que se llama el servicio, a una empresa especializada para ello. Es decir, sin duda las ventajas de externalizarlo yo las pongo en valor porque con creces son superiores y hay que tener en cuenta que el proceso, hacerlo uno mismo, pues puede dar lugar a situaciones, como ahora veremos, de desventajas competitivas para la empresa, ¿vale? Es decir, una empresa externa te asegura una destrucción segura, para empezar, pues son especialistas en ello. Además, esta UNE les impone una serie de parámetros que tienen que cumplir, tienen que certificarse, es decir, tienen que emitir a la empresa cliente un certificado de destrucción tras el proceso que certifique, valga la redundancia, que ese procedimiento de eliminación de documentación confidencial se ha hecho de manera conforme a los estándares de la normativa europea y mundial, en este caso, y si se delegan todos los procesos, que no suponga ningún beneficio para la empresa. Es decir, se puede dedicar todo el tiempo posible a otras tareas como escalar el volumen de actividad de la empresa. Y muchas empresas de destrucción de documentos, yo por eso lo pongo en valor, se encargan no solo de destruirlos, sino también de reciclarlos. Es un tema que vamos a tratar rápido aquí, que es el medio ambiente. Toda empresa, sobre todo el tema de la RSC, la responsabilidad social corporativa, no solo a nivel humanitario, sino también debe tener un compromiso con el medio ambiente. Y aquí, cuando tratamos de papel, dícese que queda en evidencia este tema, ¿no? Hay que tratar correctamente los residuos que se alojan en determinados sitios seguros para poder no ver comprometido al medio ambiente y no caer, sobre todo, en las sanciones tan temidas. Ahora vamos a entrar en la materia, si me permitís, ya digamos en el meollo del normativo, que es
la destrucción y la protección de datos, que es para lo que realmente estamos aquí. Cómo destruir la documentación física de una forma segura y que cumpla con los preceptos y con los imperativos legales que impone la Ley Orgánica de Protección de Datos y la normativa europea, por ende. Bien, la destrucción efectiva de esa documentación física o impresa, sea como sea, también dentro de esos elementos que hemos visto antes diferenciados del papel, genera que todo eso que se genera para la empresa, sobre todo cuando contiene, como he dicho, datos de carácter personal, tiene una labor previa. Tiene una labor previa que si no se realiza correctamente podemos incurrir en el incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y ello nos puede llevar a las tan temidas sanciones, ¿no? Que no queremos ninguno y deseamos. Además, huelga decir que las sanciones con el RGPD, aunque de todos ya es consabido, se han incrementado. Una de las novedades normativas del famoso RGPD ha sido precisamente el incremento de las sanciones, como ahora veremos. Entonces, para la normativa vigente en materia de protección de datos nos obliga, en ciertos casos, a la eliminación definitiva de la documentación que contiene información confidencial. Así que no se pueden tirar documentos a la ligera, directamente a la basura, o rasgar el papel en 4 trozos simplemente. Es decir, no podemos coger un papel y venga ya aquí, porque puede contener información que nos pueda ver comprometida la actividad de la empresa. Y sobre todo, disponemos de 3 sistemas, como ahora veremos, ahora lo vamos a ver. Como he dicho, externalizar, que para mí es el favorito porque como ahora veremos, tiene muchas ventajas para la empresa, externalizar o subcontratar a una empresa especializada en destrucción de papel, que es lo que llamamos externalización del servicio. Triturar el papel por nuestros propios medios con una trituradora que hoy día en Amazon se puede comprar por 135 euros, las he visto yo ayer curioseando, repasando la ponencia, pues me encontraba en Amazon destructoras por 135 euros y por menos. Pero ahora veremos las consecuencias que ello puede tener con la normativa. Y, por supuesto, la desintegración total, que es el quemar el papel. Yo siempre recomiendo subcontratar con la empresa especializada, como he dicho, por las ventajas que, aunque lo veremos ahora más adelante, existen muchas empresas especializadas en la destrucción de documentos y que en sus servicios incluyen el servicio de destrucción. Pero también porque garantizan la calidad de un servicio a través de la expedición, como he dicho, de ese certificado que nos aporta no solo el valor, sino la seguridad que la normativa en protección de datos requiere. La forma de proceder es aparentemente sencilla. Yo las he visto funcionar y las conozco bien porque las tengo de clientes, alguna de ellas, incluso de partner en mi empresa de protección de datos. Y básicamente se trata de contratar un servicio y la empresa pone a disposición del cliente un contenedor de seguridad, dícese un camión, dícese un contenedor físico, en el que se deposita toda la documentación susceptible para ser destruida. Van físicamente a la empresa, recogen la documentación que previamente la empresa se ha debido preocupar de almacenar y de preparar, y dependiendo del volumen y del tipo de cementación que se vaya a hacer, esta empresa proporcionará a los clientes, a sus empresas clientes, los diferentes tipos de contenedores, ¿vale? Puede ser de diversos tipos. Todos con unos parámetros y medidas de seguridad bajo llave, incluso ya impone la normativa UNE el tema de la geolocalización. Es decir, los camiones que van a buscar esa documentación deben estar geolocalizados y se diferencian de lo que son los típicos y tradicionales palets, ¿no? de papel, las cajas de estantería, de esos simples documentos de papel, pues todo eso tiende a la desaparición. Por este motivo, creo que estas empresas son útiles para particulares y para empresarios también. ¿Por qué? Porque son más ventajosas, dado que muchos de ellos deben proceder a lo que es expurgar toda la documentación cuando ésta haya dejado de servir y de ser susceptible de ser reclamada legalmente, ¿vale? Entonces, estas empresas facilitan esa labor con un coste que ya veremos muy menor de lo que nos pensamos y además fiscalmente deducible. Bien. ¿Qué nos pide la normativa? Pues lo que nos pide la normativa es que cuando se trata de documentos de papel debemos triturarlos en distintos tamaños, en formas y calidades mediante destructoras, como he dicho, y trituradoras, en este caso de papel, y una solución que aporte seguridad para deshacernos de los documentos físicos. El artículo en concreto, por dar alguna pincelada material del reglamento y de la normativa europea en concreto, en la Ley Orgánica Española, el artículo 32, nos dice que la Ley 3/18 nos dice que establece que el responsable del tratamiento tendrá que bloquear los datos siempre y cuando proceda a rectificarlos o a suprimirlos. Es decir, el bloqueo consiste en identificar y reservar los datos
adaptándose a las medidas organizativas y técnicas con el fin de impedir su tratamiento. Dícese que esto puede venir porque algún particular me ejerza un derecho, el derecho de supresión, el derecho de cancelación de los datos, pero dice la ley, hace una salvedad, excepto para la exigencia de los posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas. ¿Esto qué quiere decir? Lo que acabo de decir. Dice, hace una excepción, porque hay veces que una vez que transcurra el plazo legal para conservar esa documentación, se procede a la destrucción, pero hay otras veces que el plazo legal nos viene impuesto por normativas como la propia agencia tributaria, con lo cual tenemos el deber de guardar y conservar bien esos datos. Entonces, el responsable del tratamiento decidirá cuando finalice la prestación de los servicios del encargado, por ejemplo, de un asesor fiscal, si dichos datos personales deben ser destruidos o devueltos o entregados a otro encargado, ¿vale? O porque contrate a otro asesor o porque simplemente haya pasado el periodo de facturación, 10 o 15 años, que la ley tributaria nos impone para poder almacenar esa información y cuando llega el momento de realmente podamos destruirla, normalmente acudiremos a empresas especializadas y asesores que nos dirán, oye, ya puedes destruir esto, ya puedes destruir estas facturas. Entonces ahí viene el momento de lo que estamos tratando hoy aquí. Es decir, no procederá a una destrucción de los datos cuando existe una previsión legal que obliga a su conservación, como es el caso de Hacienda, con las facturas, en cuyo caso tienen que ser devueltos, como he dicho, al responsable. Es decir, el gestor tiene que devolver las facturas en soporte físico al responsable en el caso de que se las haya pasado y es el responsable el que se va a encargar y el que tiene en su momento se traslada la responsabilidad del encargado al responsable para, tratar de manera adecuada esto que estamos hablando aquí, es decir, la destrucción de esa documentación confidencial. No podemos pensar en la protección de datos como un mero trámite, como he dicho antes al principio de la ponencia, porque se trata de algo bien distinto. Como he dicho, estamos manejando derechos fundamentales. Se trata de un modelo de gestión responsable y comprometido con la información personal que estamos tratando. Se trata de los datos de las personas. No olvidemos eso. Yo hago mucho hincapié. Y además se trata de datos que implican la cultura del trabajo vinculada a la protección de esa información. No solo de los datos personales. Estamos hablando de la cultura del trabajo. Estamos hablando de un valor de la empresa. Y los usuarios ya se están familiarizando con sus derechos. Yo me lo encuentro ya mucho en mi actividad diaria. Ya recibo muchos emails. Yo tengo un email particular destinado a delegado de protección de datos y ahí recibo muchos emails ya de usuarios que a las empresas clientes mías me ejercen ya derechos. Ya dicen, oye, yo no quiero seguir con los datos alojados en Fulanítez SL. Por favor, suprimir los datos. Yo me encargo de avisar a esa empresa para que, empiece el proceso de destrucción como realmente la ley marca o tiene que seguir esos parámetros legales. ¿Esto qué significa? Pues significa básicamente que hay que tener en cuenta la seguridad de la información que recabamos y gestionamos y posteriormente almacenamos. Y para eso necesitamos pensar en las medidas de seguridad que el RGPD, en este caso el Reglamento General de Protección de Datos, impone y que la ley orgánica desarrolla. Es decir, para adelantarnos un poquito a ese reglamento europeo, hay que iniciar una planificación en la empresa. Primero, tratar los riesgos, hacer un mapeo o un mapa de los riesgos que en nuestra organización se pueden dar y que pueden vulnerar y que pueden suponer una intrusión en la seguridad y pueden ver comprometida esa información que almacenamos. Es decir, entonces lo que nos dice la normativa europea es cuidado con los riesgos que en una empresa se pueden dar. Riesgos pueden ser pues, el no tener bien estructurado o bien planificada esa forma de destrucción o esa forma de almacenamiento. Eso puede suponer, en el peor de los casos, incluso la comisión de algún delito y nos puede doler la cabeza en un juzgado, de lo penal incluso. Y no olvidemos que por temas de cumplimiento normativo al final el que responde es el empresario, el responsable del tratamiento, como dice la normativa de protección de datos. Entonces, ¿de qué medidas nos está hablando esta normativa? Pues a diferencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos, esa normativa europea, de la anterior, perdón, de la 1599, que imponía una serie de medidas de seguridad estándar, es decir, cumpla usted esto, esto y esto, almacene aquí y haga... No, ahora esto ha cambiado y lo que te dice la nueva normativa es, usted haga auditorías continuas en su empresa. Es decir, con esto de la protección de datos no basta que venga una consultora, me ponga al pie de email, me dé aquí 4 papeles, un documento de seguridad, una carpeta que luego almacena en una estantería y se queda ahí olvidada. No, cuidado.
Aquí hay que hacer auditorías periódicas. Yo les aconsejo que contraten a empresas verdaderamente profesionales en el ramo y que sepan de lo que están hablando, en mayor medida con conocimientos jurídicos extensos sobre esta materia, porque a fin de cuentas son las que mejor van a establecer ese mapeo de riesgos, van a establecer lo que se llama el ciclo de Deming. Deming era un señor que establecía el Plan, Do, Check and Act en inglés, que eso quiere decir, primero planificamos, después vemos cómo operar esa planificación, es decir, planificamos los riesgos, vemos cómo articularlo, cómo articular un sistema de prevención de esos riesgos, después chequeamos que esas medidas que hemos tomado son adecuadas para el movimiento de nuestra empresa y después actuamos y ejecutamos, las llevamos a cabo. De esta forma preventiva, eso es un resumen de lo que yo llamo el derecho preventivo en la empresa, podemos, a través de unas medidas organizativas y técnicas, como dice ahí, la identificación de usuarios, un deber de salvaguarda, que es lo que nos pide el Reglamento Europeo, podemos llegar a conseguir prevenir de una forma que marca el propio reglamento, que es lo que pide. Lo que pide el reglamento es la proactividad de las empresas, que hayamos hecho ese mapeo de riesgos y esas auditorías periódicas para garantizar la seguridad de la información y para garantizar que si decidimos externalizarlo a través de una empresa o decidimos destruirlo nosotros mismos, todo se lleve de acuerdo a los estándares legales. Porque si no, obviamente llegamos a esto que, aunque no me gusta a mí hablar de miedo, porque es una palabra fea, pero tenemos que hablar de prevención. Y me gusta enfocarlo desde el punto de vista de la prevención, para no incurrir en esto, que a fin de cuentas son medidas que la normativa, tanto europea como española, en desarrollo de aquella, pues articulan para, en caso de que haya alguien que no haya entendido esto, y no olvidemos que el desconocimiento de una norma no exime de su cumplimiento. No podemos decir luego, ahí va, es que yo no sabía esto. No, eso es una obligación legal para todo el mundo y está ahí. Y las consecuencias son bastante graves. Uno de los principales riesgos pues, es, lógicamente, incurrir en las tan temidas sanciones. Aquí hablamos, eminentemente hablamos de multas administrativas que son las que va a imponer la autoridad de control, que en el caso de España es la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, en caso de que se den vulneraciones, el articulado, sobre todo el artículo 83 y siguientes del Reglamento Europeo, nos viene a decir que en el caso de las empresas, las multas llegan, en función de ese artículo 83 y siguientes, hace un enunciado de las infracciones en las que se pueden incurrir, sobre todo por el no adecuado tratamiento de esos datos personales, ¿vale? Y las multas pueden llegar, yo hago ahí el resumen por no poner obviamente todo el apartado, ¿no?, del artículo, no se trata de la ponencia de eso, pero podemos llegar hasta 20 millones de euros en el peor de los casos o, que es lo normal, el 2% o hasta el 4% del volumen de la cifra anual de negocio o de ventas de la empresa del año anterior. Y la agencia cogerá la más elevada de ellas. Entonces estamos hablando, si ustedes han seguido las noticias últimamente, pues por el tratamiento inadecuado de datos, ahora la agencia o las autoridades de control europeas se están cebando pues, con grandes bancos, grandes corporaciones de seguros. Conocemos recientemente el caso Mapfre o el caso BBV, con sanciones que van hasta los 10 y 12 millones de euros. Claro, para esas entidades puede suponer calderilla, ¿no?, por decirlo así. Pero cuidado que no nos caiga una sanción a nosotros, que establece además ahí la ley orgánica, lo pongo yo, en infracciones muy graves, que fija la prescripción en 3 años, pero que estamos hablando de unas cuantías que van desde 600 mínimo hasta 40.000 euros en el caso de las leves. En el caso de las infracciones graves, desde 40.001 euros hasta 600.000 o 300.000 en el mejor de los casos. Y a partir de los 300.000 para arriba estamos hablando de infracciones ya muy graves y con un plazo de prescripción mayor. Es decir, que perduran en el tiempo de cara a que nos puedan, obviamente, multar. No tengamos que llegar ahí. ¿Cómo no llegar ahí? Obviamente, estableciendo esas medidas que anteriormente he citado, estableciendo unas medidas de control y prevención, contratando empresas que nos aseguren el movimiento seguro de los datos. Entonces, el mayor peligro al que se enfrenta cualquier empresa son esas auditorías sorpresa que pueden caer, que aunque pensemos que no, la agencia siempre está velando aunque tiene pocos medios a nivel nacional, pero sí me consta que ya incluso se apoyan en otros organismos para ejecutar esas auditorías, pero hay un riesgo
que el empresario tiene que tener muy presente siempre. Que no solo es una auditoría sorpresa, que las sufren las empresas, sino también nos puede venir al riesgo sencillamente porque se nos va un empleado, se cabrea con nosotros y nos denuncia a la agencia porque conoce que la empresa no está siguiendo bien los pasos de tratamiento o simplemente un enemigo comercial, que nos tenga un poco de inquina y aproveche esa inquina. Y es tan fácil hoy día hacer eso, que es meterte en aepd.es, que es la página oficial de la Agencia de Protección de Datos en España, darle a la sede electrónica y decir denuncio. Es tan fácil como eso. Y luego ya la agencia activa el mecanismo para llegar a dirimir si realmente esa empresa es responsable de una posible infracción administrativa o no, que en el peor de los casos pues tendríamos que acudir incluso a pelearla en los tribunales, como nos pasa a nosotros los abogados en muchos casos, ¿no? Entonces, yo les insisto en cuidar mucho ese robo de datos por parte de compañías rivales, esa contaminación de información que pueda dar trabajadores descontentos, que velen mucho sobre todo por las medidas de control para evitar estas tan temidas sanciones que en las pymes, en el peor de los casos, nos pueden llegar pues en multas que van desde los 600, como he dicho, euros hasta los 600.000, ¿vale? Es la media que en las pymes, o ese volumen de facturación anual o la cifra anual de ventas de 2 al 4%, que oye, puede suponer, oiga, un daño patrimonial importante a la empresa. Por lo tanto, por favor, les ruego que velen por ese. Entonces, ¿qué medidas vamos a adoptar para no llegar ahí? Pues, como he dicho, empresas destructoras de papel, externalizar el servicio, destrucción de papel, quemado del papel. Y sobre todo, el tratamiento que demos, que también nos puede incurrir no solo en los delitos por el mal tratamiento de esos delitos penal contra la intimidad de las personas, que incluso nos pueden meter por lo penal, por tratar mal los datos, sino además los delitos medioambientales en los que podamos incurrir si lo hacemos nosotros mismos y las medidas de seguridad adecuadas, ¿vale? Estos son los niveles de destrucción que marca la ley, solo enunciarlos, que marca la normativa, perdón, no la ley, sino la normativa esta técnica, la DIN 666-399 y la UNE 15.713, solo establece unos niveles de cómo destruir ese papel. Yo solo los voy a enunciar aquí por cuestiones de tiempo, no quiero. Es una cuestión técnica, ustedes pueden acudir a esa normativa y yo quedo a su disposición para cualquier duda ahora al final de la ponencia para que me hagan preguntas. Establece ese nivel de destrucción en función de, como ahora veremos, en función de unos parámetros, unos tamaños específicos de triturado y de desintegración del material. Solo lo pongo aquí para que lo puedan apreciar, que todo está técnicamente recogido en la UNE, en la normativa UNE, de cómo tiene que ser ese triturado en función de la categoría, de la importancia de los datos que manejemos. Es decir, no es lo mismo que yo, en una pequeña empresa, coja, como he dicho antes, la destructora de Amazon, de 100 euros, y coja una información confidencial, como pueden ser los datos de fiscales de uno de mis clientes, y lo haga destruir en pequeños trozos o en 4 trozos grandes y lo largue a la papelera, porque no sabemos si luego en la papelera o en el reciclaje del papel alguien malintencionado está esperando que nosotros alojemos esa información y pueda sacar valor de esa información, lo pueda recomponer y pueda hacernos daño. Aunque suena de perogrullo lo que estoy diciendo, pero imagínense que hay casos que yo he conocido como abogado y que me ha tocado llevar en el despacho, casos de este tipo, de vulneración de secretos empresariales por un maltratamiento de la información confidencial por el ciclo de destrucción. Es que se ha dado. Yo he tenido hace un par de meses un empresario de la zona donde vivo, me llegó y me dijo, oye, me he encontrado la papelera del despacho, un documento que compromete totalmente, se estaban los socios separando y que compromete mi situación con la separación empresarial. Y se estaban jugando ahí la friolera de 5 millones de euros en la separación empresarial. O sea que fíjense lo que puede suponer lo que consideramos una tontería. Entonces es importante qué material estamos manejando. Las destructoras de papel están muy bien, la normativa las regula, pero cuidado que no todas, obedeciendo a esos niveles de seguridad, no todas valen. Se tienen que fijar ustedes en lo que tienen en la oficina y ver que la P1 destruye la hoja 4 en 40 fragmentos, la P2 la destruye en 40 fragmentos también, pero no con la misma intensidad de descifrado, ¿vale? Por eso yo ahora solo marco la P2, ahora en unas fotos que les voy a mostrar, a nivel de destrucción, ¿vale? Porque es P1 y P2, para mí, no cumplen prácticamente.
Eso es como yo, si yo soy un poco curioso y me dedico, o tengo una persona en la empresa que se tiene que dedicar a destruir así, rajar la hojita de papel en trocitos chiquititos para que no vulneren. No, porque al final hay medios de reconstrucción hoy día que permiten la recomposición. Y luego los niveles ya altos, yo siempre recomiendo a nivel del P4. Hombre, el nivel P7 ya es, por decirlo así, el nivel casi del ejército, ¿no? Es destrucción ya casi que usan los ministerios, ¿no? O dependiendo del compromiso político que puedan tener un determinado gobierno, si quiere destruir, que eso en plan broma o chascarrillo, todos hemos visto, hoy ha cambiado el gobierno y el gobierno anterior han aparecido los furgones en masa con destructoras de papel y esas son las que operan con el nivel P6 o P7. Para que ningún político vea comprometida las artimañas que pueda haber hecho durante los 4 años de legislatura. Lo digo en tono de broma, pero incluso puede ser que no vaya muy lejos de la realidad. Entonces, estos son solamente enunciativos los niveles que se marcan en esa norma UNE, quiero que los conozcan. Como ven, el nivel P2 y el P1 es muy similar al P2. Eso, con un poco de minuciosidad, se puede recomponer y se pueden saber datos de la empresa. Solo que lo conozcan, ¿de acuerdo? Voy a entrar rápidamente. Ventajas y desventajas de una medida u otra. Las ventajas son muy claras de contratar, en este caso, por ejemplo, una empresa. Lo he dicho antes. Las ventajas de contratar una empresa son, primero, se transfieren los riesgos, la responsabilidad. Transfiero la responsabilidad a esa empresa que en el momento que salen los documentos de mi almacén, se pasa esa responsabilidad a esa empresa que es la que se encarga de trasladar y destruir. Por lo tanto, es descanso mental para el empresario que duerma tranquilo por las noches porque el papel arrojado a un contenedor normal, el reciclado de papel, como digo, y más si no utilizamos la destructura adecuada, se puede llegar a recomponer y se puede ver comprometida la información. Entonces, una de las grandes ventajas de contratar una empresa que yo veo es la transferencia del riesgo. Por supuesto, el facility, ¿no? El commodity, la localización. Vienen a mi casa, vienen a mi empresa a recogérmelo. Con lo cual, yo solo tengo que prepararlo, almacenarlo, dárselo y a partir del momento que se lo das, ya la transferencia del riesgo se pasa a esa empresa. Con lo cual, yo descanso. Yo, empresario, ya me relajo. Ahorro tiempo. Como he dicho, no tengo que estar yo con el papelito aquí ni en la destructora, como ahora veremos con el caso de las destructoras de papel. Tengo la garantía de que esa empresa está certificada, como he dicho. Es decir, esas empresas no pueden ser empresas cualquiera, tienen que cumplir los requisitos que marca la normativa UNE que hemos visto, es decir, una certificación ellos mismos de garantía en esa empresa a través de una normativa o una empresa certificadora, como puede ser, no tengo ninguna vinculación con ninguna, pero puede ser AENOR o ENAC o cualquiera de las empresas de normalización que hay, pues, se pueden certificar y dar esa garantía mayor, pero no es necesario, ¿vale? El contrato de servicio, es decir, hay un contrato de servicio con esa empresa. Un certificado de destrucción que nos dan para dotarnos de valor a la labor que hacen y darnos una garantía y una seguridad. Oiga, si hay algún problema del responsable porque alguna persona ha visto comprometida sus derechos y nos ha denunciado al empresario, el empresario solo tiene que mostrar, mire, yo he sido proactivo en esas medidas organizativas y técnicas que antes he enunciado, yo he sido proactivo, que es lo que me dice la normativa de protección de datos, y en esa proactividad me he asegurado de seguir un margen preventivo y he tomado unas medidas organizativas y técnicas que garantizan que he seguido la normativa, ¿vale? Y por tanto, ahorro tiempo, cumplo las garantías del cumplimiento legal y esa empresa además, además de usar vehículos especializados, bajo llave, bajo las debidas medidas de seguridad y geolocalización, recogen allí. Entonces, desventajas tiene muy pocas, porque luego el coste que tienen estas empresas me consta a mí que es muy pequeño. Y además es deducible fiscalmente, porque me emiten una factura, con lo cual estoy generando al tráfico mercantil movimiento, que es lo que, a fin de cuentas, queremos. En cambio, la destructora de papel, como hemos visto, tiene ventajas muy pocas, porque sí, la localización, la comodidad de tenerla en la empresa, pero no se fíen ustedes de tener, ya tengo una destructora, ya con eso destruyo. No, ya hemos visto antes la fotografía de los niveles de destrucción. Eso no garantiza la total seguridad en el tratamiento y la destrucción, en ese descifrado de los datos, en esa aniquilación de los datos. Porque, obviamente, si no cumplen la normativa, no tienen ese nivel
yo recomiendo a partir del P4, P5, lo pueden ver en las destructoras, ahí viene la nomenclatura, yo no recomiendo utilizarlas. Aparte de las ventajas que yo le doy a la empresa de externalización. Porque las desventajas que tiene la destructora son mucho mayores. Generan ruido, bastante además. Son muy ruidosas. El tiempo que se tarda en destruir delante de la máquina. Tengo que tener ahí una persona y eso contando con que no se calienten. Porque cuando se calientan, además, no puedo meter un gran taco de documentos porque encima se nos va de madre, se nos atasca, luego hay que desmontarlas. Total, se traduce en tiempo perdido, ¿vale? Entonces yo recomiendo, luego hay otros métodos, como digo aquí, como he dicho antes, la aniquilación total, que también los prevé la normativa, que es cumplir por cumplir, yo quemo los papeles, me voy al campo de mi padre o al cortijillo del tío Paco y los quemo allí. Bueno, ¿vale? Si usted tiene tiempo, medios, pero cuidado, aquí los riesgos que se elevan son los medioambientales, como nos pillen la autoridad medioambiental, no podemos tener un serio problema y aparte de los costes en desplazamiento y los costes en tratar debidamente medioambientalmente esa documentación, que nos puede acarrear más de un dolor de cabeza administrativo y alguna sanción también incluso de índole penal, como digo, en algún delito contra el medio ambiente. Entonces, yo no recomiendo, sino el primero de los métodos, que es la empresa, no es que tenga ninguna vinculación, ni mucho menos, pero porque ello contribuye a esos beneficios. Contribuye a ganar confianza con los clientes, es decir, la imagen corporativa se ve reforzada y contribuyo a mejorar el nivel reputacional de mi empresa. Si mi empresa se conoce en el mercado por cumplir las normas y por ser una empresa transparente y limpia y con una buena responsabilidad social, al final eso se traduce en beneficios para mi empresa y evitamos las sanciones. Eso es de cajón. Yo recomiendo hacerlo porque además las normativas europeas que vienen y que todavía vienen empujando fuerte, todas van encaminadas al cumplimiento normativo a nivel preventivo, porque evitan mucho dolor de cabeza luego al empresario en sanciones, pérdidas de dinero innecesarias y dolores de cabeza también innecesarios. No quiero, ya estoy acabando, no quiero terminar la ponencia sin hablar un poquito, porque vivimos en el siglo XXI y la tecnología está ahí presente, solo voy a dar una pincelada. ¿Qué hago yo si ya tengo toda la documentación digitalizada? ¿Se tiene que destruir también la documentación digitalizada? Bueno, pues la respuesta no puede ser más positiva. Es decir, todos tendemos ya a escanear toda la documentación, todos nos mandan en PDF todos los documentos y si yo digitalizo, ¿para qué quiero estos métodos de destrucción? Pues estas empresas destructoras también manejan esa destrucción a nivel de software. Hay programas específicos, hay software de gestión documental especializado en la destrucción de documentos y se ha convertido en una principal alternativa de las empresas para acabar con la información digitalizada, cuando ya pues, no nos sirve. No basta con alojarlas en un disco duro, darle a la papelera de reciclaje y dejarla ahí alojada, porque eso también, y más hoy día con los hackers que hay, la trazabilidad informática hace que lo podamos recuperar incluso más fácil que el formato en papel y con lo cual se incrementan los riesgos. Pues igual, yo les recomiendo acudir a ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho antes en el artículo 32 de la Ley 3/18, la Ley Orgánica Española, que establece que el responsable tendrá que bloquear los datos siempre y cuando proceda, rectificarlos o suprimirlos cuando nos ejerzan derechos. Entonces, estas empresas también garantizan lo que se llama hay empresas que se llaman de limpieza reputacional, nos eliminan toda la información de Internet, pero hay otras, como la de destrucción de documentos, que tienen software propio, no solo de papel, sino también software especializado en esta destrucción documental a nivel digital, ¿vale? Y aseguran, pues como digo ahí, la privacidad de los datos de la empresa, protegen la confidencialidad y cumplimos con la normativa tanto de protección de datos como de seguridad de la información. Es otra ISO que hay, otra norma de estandarización, la 27001, y controlamos, a fin de cuentas, esos riesgos y la documentación sensible. No he hablado de los datos sensibles, los niveles de protección de la norma marcan aquellos datos sensibles son los datos comprometidos de la persona, los datos a nivel médico, los datos de ideologías, tanto religiosa como política, como de afiliaciones a cualquier cosa. Es un nivel muy alto de protección que marca la normativa de protección de datos. Luego hay un nivel medio, que es en el que estamos la mayoría de los mortales, en las empresas que manejamos papel. En el primer nivel estarían en ese nivel de protección máximo, pues las normas médicas, las empresas dedicadas al sector médico, las clínicas, hospitales y todo lo relacionado con la seguridad médica, también de otra índole, como las asociaciones de índole religiosa, la propia Iglesia católica
en fin, todas esas entidades que alojan datos personales comprometidos o de nivel que llamamos datos sensibles. Pero luego tenemos el resto de los mortales, tenemos otro tipo de datos que son la mayoría de datos pues, relacionados con el tráfico mercantil, que son los que debemos proteger a nivel medio y a nivel básico, pero que los tenemos que proteger igual, tanto a nivel si están en papel como si están en soportes digitales. Por eso quería dar esta pincelada, porque aseguramos la privacidad de los datos, que es de lo que se trata, proteger la confidencialidad de la información, que es el título de la ponencia de hoy, y cumplimos con la normativa vigente, evitamos esas tan temidas sanciones. Muchas gracias a todos ustedes por la atención. Espero no haberles cansado mucho con todo el tema normativo y quedo a su entera disposición para cualquier cuestión que me quieran preguntar a través del chat o de los medios que CEA ponga a su disposición. Luis, yo te quería preguntar... sí, por favor. ¿Me oyes bien, no, Luis? Sí, perfectamente, Alfonso. Yo te quería preguntar, ¿y las empresas como la que tú tienes o la que tú eres miembro, a qué nivel trabajáis el tema de la destrucción? Mira, nosotros contamos, lo que hacemos es, nosotros somos abogados expertos en privacidad, en protección de datos y en cumplimiento normativo, como he dicho. ¿Qué hacemos? Nos apoyamos en empresas conocidas del sector, empresas serias, que a modo partner, además las publicitamos nosotros, entre todas las zonas territoriales en las que estamos, nos apoyamos en ellas para dotar a nuestros clientes de esas medidas de seguridad. Entonces, trabajamos con empresas que entendemos que cumplen con la normativa, por supuesto, y que son serias y están debidamente certificadas, ¿vale? Esa es la forma que normalmente trabajamos nosotros. Muchas gracias. A ti, Alfonso. La RGPD deroga en su totalidad la LOPD. A ver, el RGPD, el Reglamento General, veo aquí, me pregunta Desiree Cordero. Voy a preguntar. El RGPD no es que derogue en su totalidad. Había artículos que se quedaron colgando. Si Desiree se refiere a la normativa anterior, ¿vale? A la 1599, había artículos como el 40, y lo digo de memoria, el 46 o el 47, que se quedaron colgando por ahí activos todavía, pero que con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, la ley que supone la transposición del RGPD, es decir, el RGPD es un reglamento europeo que tiene valor de ley en los Estados miembros, es de inmediata aplicación. Entonces, toda la normativa que había de protección de datos en los países miembros queda derogada. Sí puede ser que algún artículo en particular se quede activo, se quede todavía en vigor, pero con la entrada en vigor posterior de otra LOPD, que es la Ley 3/2018 de 5 de diciembre, que es la vigente que tenemos, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que es la que tenemos ahora, si había artículos sueltos en las disposiciones transitorias de esa ley, se han ido ya eliminando, ¿vale? Porque lo que se trata es, la normativa española lo que trata es de dar una uniformidad normativa en este sector para evitar tener que andar recurriendo a normas sectoriales o normas que estén por ahí regadas y perdidas. ¿Vale? Espero haber contestado a su pregunta. No sé si hay alguna pregunta más, preguntas y respuestas por aquí. ¿Qué grado de responsabilidad quiere la empresa, me preguntan, destructora de documentos confidenciales cuando firma un contrato con un cliente? Quiero decir, si hubiese una filtración de algún documento retirado para destruir, ¿hasta dónde llega su responsabilidad? Pues bien, esto un espectador anónimo nos pregunta. Desiree me ha contestado que sí, que le he respondido. Gracias, Desiree, por preguntar y por participar. Al espectador anónimo a esta pregunta de qué grado de responsabilidad adquiere la empresa destructora de documentos confidenciales cuando firma un contrato con un cliente, lo he dicho en la ponencia, es decir, se traslada desde el momento que el cliente aloja en el poder de esa empresa destructora la documentación, se convierte, es como si fuera él el responsable del tratamiento, automáticamente. Entonces, los niveles de protección que tiene que tener son los mismos e idénticos que el encargado de tratamiento, perdón, que el responsable de tratamiento, ¿vale? Es como, también he puesto el caso del gestor, que cuando yo le encargo a mi gestor las facturas, se las llevo y le estoy dando la responsabilidad, ¿vale? Ahí traslado esa responsabilidad al gestor, al encargado del tratamiento. Y una vez que ya la ley tributaria me dice que el gestor me puede devolver la documentación, me vuelve a trasladar esa responsabilidad. Y ahí ya él ya ha adoptado las medidas que tenía que adoptar, ha cumplido la base legítima de ese tratamiento, que es ese contrato de asesoría fiscal.
ha cumplido todos los parámetros de ese asesoramiento y traslada la responsabilidad. Pues con las empresas de destrucción pasa evidentemente lo mismo. Tienen el mismo grado de responsabilidad que el responsable del tratamiento. Espero haber contestado a esa pregunta. Me pregunta José Manuel Aranda, ¿cuándo se transfiere el riesgo? ¿Cuándo se introduce la documentación en el contenedor de la empresa externa que te ha puesto a disposición? Bien, tenga en cuenta, José Manuel, que previamente habrá una visita de esa empresa concertando esos servicios y se firmará un contrato. Gracias al espectador anónimo, que me agradece por escrito. Gracias a usted. Le respondo a José Manuel, ¿cuándo se transfiere el riesgo? Bien, aquí hay dos vertientes. Eso ya doctrinalmente entramos en materia jurídica pura y dura. Hay una corriente que, sobre todo con la normativa antigua, estipulaba que el riesgo se transfería con la firma del contrato, ¿vale? La firma del contrato de servicios de esa empresa, de destrucción. Yo entiendo que también es un tema jurídico, pero vehicular, nunca mejor dicho, porque son los vehículos, desde el momento que se entrega la documentación, que se hace traslaticia a esa empresa, es cuando realmente el riesgo empieza. El tratamiento de los datos empieza. Pero obviamente hay que estar ahí ya en un hipotético juicio por responsabilidad. Deberíamos entrar a valorar cuándo se ha firmado el contrato, en qué fecha, y tendríamos que demostrar, sería una cuestión probatoria en un hipotético juicio o ante un tribunal, deberíamos probar o tendríamos la carga de la prueba, tanto el cliente como la empresa destructora, de cuándo se ha puesto a su disposición la documentación. Entonces, yo recomiendo a esas empresas destructoras, yo con las que trabajo, que son muy serias todas, levantan un acta, obviamente, de entrega. Un acta de entrega en la cual, como un parte de trabajo es muy similar, levantan un acta de entrega, el camión que va, la persona encargada de conducir ese camión, que además va debidamente acreditada, firma un acta de entrega de esa documentación con el contenido de lo que hay, una especie de inventario, por decirlo así. Oiga, pues en este contenedor va toda la información fiscal o toda la información del trimestre anterior o toda la información del año 2015, por decirlo así. Yo se la entrego, me firma usted el acta y con ese acta ya hago fuerza probatoria para poder, en un hipotético traslado de responsabilidades, poder depurarla y poder defender a esa empresa, tanto a una como a otra. ¿Vale? Espero haber contestado. Nada, gracias a usted, José Manuel. No sé si hay alguna pregunta. ¿Por ahí más? Aquí hay preguntas y respuestas, veo dos más. No, era el de antes. Pues si no hay más, yo quedo a vuestra entera disposición. Bueno, pues muchas gracias. Tengo que decir que don Antonio Díaz me ha pedido que por favor sea yo quien cierre este webinar, esta sesión, porque ha tenido que salir urgente para un tema importante. Por lo pronto, pediros disculpas en su parte y despedirnos de él de parte suya. Darte las gracias, la verdad, que ha sido muy didáctico, muy dinámico, cada vez se hacen más dolorosas estas reuniones por fin, pero en este caso te tengo que decir que, bueno, no es que haya sido un placer, pero sí que al menos ha estado muy entretenida y hemos aprendido, al menos yo he aprendido bastante de cuál es el método que debo utilizar en nuestra casa y en las casas, en las empresas para gestionar nuestra documentación. Repito, darte las gracias, Luis. Daros las gracias a todas las personas que habéis estado presentes y reiterar una cosa. SECO hace una gran labor, lo estamos viendo hoy y a mí personalmente me tenéis a vuestra disposición si cualquier día cualquier persona quiere que le explique y que le cuente de qué va nuestro proyecto REA de la mano de la Fundación FEPAMI. Entonces, no sé si seré yo quien tenga que despedir esto, pero por mí hemos terminado. Nada, muchas gracias a CECO, a vosotros, a FEPAMI, que hacéis una labor increíble, y a CEA, por supuesto, por invitarme a esta ponencia. Ha sido un placer y a vuestra entera disposición. Perfecto, gracias. Gracias a vosotros.